9 de la mañana con 6 minutos en la ciudad de Guadalajara. Hoy 4 de julio cumple esta casa, esta estación, 5 años al aire. Y felicitar a todos los periodistas, a todos los reporteros, a todos los redactores que durante todo este tiempo, los productores que durante todo este tiempo han hecho del 91.5 de Zona 3 Noticias una referencia en términos noticiosos, en términos de debate público. Y también muchas gracias a usted que durante 5 años ha estado conectado a esta estación y nos ha permitido llegar a ustedes a través de sus distintos espacios de interacción. Y bueno, hoy queremos platicar del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, uno de los planes más importantes que se ha presentado en los últimos años. Llevábamos décadas sin tener un plan actualizado, un plan que entienda la ciudad y los retos del siglo XXI. Y para platicar sobre este tema tenemos a Ricardo Gutiérrez Padilla. Él es director del Instituto Metropolitano de Planeación. Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Enrique, muchas gracias por la invitación y felicidades por estos 5 años. Que vengan muchos más. Te tocó estar exactamente en el lustro que cumple hoy Zona 3 Noticias. Me gustaría primero preguntarte, Ricardo, y que nos ayudaras, porque incluso cuando discutíamos este tema la semana pasada, alguna persona me comentaba, oye, no me queda muy claro qué es esto del plan de ordenamiento territorial, es decir, en términos muy claros, muy didácticos con la ciudadanía, ¿qué significa que la zona metropolitana de Guadalajara tenga un plan de ordenamiento territorial con miras a 2040? Bueno, significa que tenemos ya conocidas las reglas básicas para el desarrollo de la ciudad. Se determina qué es lo que se puede hacer, en dónde se pueden hacer las cosas, bajo qué reglas, en qué condiciones y qué no se puede hacer bajo ninguna circunstancia. Clarifica, digamos, el modelo de ciudad. Ahora se habla de una ciudad como un sistema de ciudades, es una ciudad en términos técnicos policéntrica que aspira a distribuir las oportunidades de dinamismo económico, de inclusión social, de vida cultural, de equipamiento educativo en múltiples polos en el conjunto metropolitano y no solamente en 3 o 4 lugares de la mancha urbana. Entonces hay una apuesta sobre el tipo de ciudad que queremos ser, hay una ruta crítica para seguir, hay reglas básicas para cumplir y representa además un gran acuerdo político sobre una base técnica y jurídica muy sólida. ¿Cómo repercute, Ricardo, sobre la vida cotidiana de los ciudadanos el hecho de que hay un plan de ordenamiento territorial metropolitano? Lo primero es que va a encontrar que se detiene el caos urbano en donde cada quien hacía lo que le venía en gana, lo que le parecía más apropiado o más rentable. Se detiene esta expansión incontrolada y diríamos hasta locuaz que vivió la ciudad en las últimas 3 décadas. Ya no van a haber más desarrollos lejos de todo, aislado, digamos, del conjunto de las actividades que una persona necesita para poder hacer su vida en condiciones dignas. Van a haber más inversiones en materia de infraestructura, mucho más inversiones en transporte, más inversiones en agua, más inversiones en espacio público, en su equipamiento, más actividades en torno a las comunidades, vida deportiva, vida cultural mucho más intensa. Van a haber un flujo de inversiones para crear empleos más cerca de los lugares en donde la gente vive y van a ver el regreso de muchas personas a vivir en las zonas que fueron abandonadas en la ciudad, que hay en Guadalajara, hay en Tlaquepaque, hay en Zapopan principalmente. Y bueno, decías, Ricardo, que esto es, digamos, digamos un plan que lo que busca también es detener este crecimiento, lo calificabas de locuaz de la ciudad. Sin embargo, por ejemplo, se incluye al municipio de Zapotlanejo dentro de este proyecto. Y uno pensaría, bueno, si hay que detener el crecimiento locuaz de la ciudad, pues tampoco hay que hacer que sus límites sean demasiado extensos. ¿Por qué se incluyó a Zapotlanejo en este proyecto? Bueno, primero que nada porque el Congreso del Estado desde el año 2014 en la Comisión de Asuntos Metropolitanos y en el 2015 en el Pleno, creo que fue el día 8 de julio, si mal no recuerdo, es decir, en el Pleno del Congreso de la promoción legislativa anterior, encontraron que cumplía con los términos y condiciones que a su juicio la ley señalaba y que como la ley de coordinación metropolitana se requiere una solicitud de un municipio, la integración de un expediente de evaluación y dictaminación, a juicio de esa legislatura se cumplieron los términos y condiciones y por tanto resolvió a través de un decreto. Ahora, ¿es un efecto perverso o negativo para el crecimiento? No, porque ahora nos asumimos como un modelo policéntrico. Esto significa que cambia la lógica de comprender a la ciudad. Ahora no se trata de pensar en una ciudad central como Guadalajara, que crece y crece en todas las direcciones periferias y se come a todo mundo a su paso. No, por el contrario, ahora se habla de una región metropolitana, se habla de diferentes polos de actividad y de vida
Cada uno de esos polos tiene un origen, tiene una identidad, tiene un futuro por sí mismo, pero también como parte del conjunto metropolitano. Por eso no hay distorsión. Este modelo que aprobamos en el Plan de Ordenamiento Territorial lo asimila perfectamente y crea condiciones incluso para que algunas personas no tengan que venir a trabajar a Guadalajara o no tengan que ir a comerciar a Zapotlanejo, sino que hagan vida comunitaria en cada una de las centralidades. Pero digamos, eso no es, Ricardo, de alguna forma contradecir un poco la historia de la metrópoli, es decir, Guadalajara siempre ha sido una ciudad pues así, ¿no? Que el centro de Guadalajara, que el centro de Zapopan atraen gente, atraen comercio, atraen dinamismo económico, y no nos puede pasar que hagamos una ciudad tan extensa que sea muy complicada de gestionar. No, porque en realidad ahora lo que vamos a tener son polos, vamos a tener, digamos ustedes, anillos concéntricos, no vamos a conectar unos con otros, no va a haber continuidad, no es una mancha que se expande y crece. Es decir, Zapotlanejo, por ejemplo, no va a estar conectado en vías de transporte con Guadalajara, con el municipio de Guadalajara. Estará conectado para efectos funcionales, no necesariamente estarán conectadas las manchas urbanas de Zapotlanejo y las de Guadalajara. Son dos modelos muy distintos. Es un poco lo que se conoce como, digamos, el modelo alemán de desarrollo, que tienes muchas pequeñas ciudades, poblaciones, que están vinculadas comercial, funcionalmente, en términos de producción, entre sí, forman economías muy robustas, pero también con su hinterland, con su zona, digamos, intermedia, que es campo productivo. Eso es, en cierto sentido, digamos, el símil que se está buscando para Ixtlahuacán, que se está buscando para Zapotlanejo, para alguna fracción del Salto y, por supuesto, Juanacatlán. Y en ese mismo sentido, Ricardo, las centralidades, como le llama hoy en un periódico local, Milenio, que se aprobaron de forma excepcional para los municipios de Zapopan y Zapotlanejo, ¿no? Para estos dos municipios, por ejemplo, estaba el caso de Carretera Tizistán. ¿No es también esta extensión de la mancha urbana más allá de lo que se pretende en el plan? No, primero, a ver, yo quisiera hacer dos precisiones. No se aprobaron de manera excepcional. Se insertó una categoría con 40 centralidades emergentes, no son solamente esas. Que explica lo de las centralidades para que la gente lo entienda, porque de pronto se vuelve muy técnico esto. Las centralidades son los lugares en donde ocurre la vida. Son las comunidades en donde hay empleo, hay vivienda, hay comercio, hay oficinas, hay equipamiento como parques, plazas, centros culturales, centros deportivos, consultorios médicos, es decir, lo que la gente necesita para hacer su vida en una comunidad. Eso es una centralidad. Una centralidad, por ejemplo, de las emergentes es la zona de las mesas, también en Zapopan, en Zapopan, el norte de Zapopan. De las mesas coloradas. La mesa colorada, en fin, el conjunto de las mesas. Tienen muchísimos habitantes, pero no tienen todo el equipamiento y toda la vitalidad comercial y de empleos que se requiere. También fue incluida como una centralidad emergente. La zona de Colotlán, las delegaciones municipales tienen algunos componentes de lo que sería una comunidad sustentable, pero no todos. Por eso creamos la condición de centralidades emergentes con criterios de restricción más fuertes. Es decir, van a ser mucho más cuidadosos los desarrollos en esas áreas y mucho más cortos. En lugar de darles autorización hasta 2.5 kilómetros de distancia del centro de la centralidad, se les va a dar solo en el primer kilómetro. Y hasta que nos aseguremos que se cumplen los criterios de mantener todo cerca, compacto, conectado, equitativo, entonces se va liberando las siguientes áreas. Entonces, eso no quiere decir que el hecho de incluir estas centralidades, digamos, porque se esbozaba en la nota, que digamos que buena parte de la idea para incluir estas centralidades tenía que ver con los intereses inmobiliarios. No tiene nada que ver con eso. Me parece que otra vez es especulación pura de algún medio. Me parece que no están presentando la realidad completa, están tomando algunos elementos, los están interpretando y en cierto sentido distorsionando. Lamento mucho que eso siga ocurriendo. Entonces no tiene nada que ver con intereses inmobiliarios, es decir, no se va a poder desarrollar en carretera a Colotlán más fácilmente que actualmente. No, por supuesto que no. Hay reglas, hay condiciones que tienen que cumplir. Primer elemento, como dijimos en el PodMed, es prevalece lo verde. Si es una zona de interés ambiental, es un área protegida, si es un área que debe ser conservada, no se toca. Segunda regla, si se ha de tocar, primero se hace la infraestructura y luego se hace el desarrollo, digamos. Exacto, hasta que se reciba la infraestructura a satisfacción del municipio. Y tercero, se va a construir solo si existe una centralidad y está en el primer radio de esa centralidad. Si es una centralidad de las de impulso, que comprende a las tres primeras categorías, metropolitana, periférica o satelital, hasta 2.5 kilómetros de distancia. Si es de estas emergentes, hasta 1 kilómetro nada más de distancia, no más. No a 10 o 12 o 14 kilómetros, como se ha hecho en los últimos 30 años. Bueno, estamos platicando con Ricardo Gutiérrez Padilla, director del Instituto Metropolitano de Planeación. Les recuerdo las formas de comunicación con cara a cara, 3122-4200, 3122-4266, o también nos pueden mandar un WhatsApp al 3318-80-7641. ¿Qué opina usted? ¿El programa de ordenamiento territorial ayudará a su vida cotidiana? Regresamos.
9 de la mañana con 19 minutos. Estamos platicando con Ricardo Gutiérrez Padilla, él es director del IMEPLAN, después de la presentación el lunes pasado, exactamente una semana, del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ricardo, y platicábamos en el corte este modelo de una ciudad de muchos centros o policéntrica. Y bueno, platicamos de distintas ciudades que más o menos reproducen este modelo, como el caso de Barcelona, pero lo interesante es que para esto se necesita un gran acuerdo, es decir, un acuerdo que tiene que ver con el sector privado, con las universidades, para que evitemos estos grandes traslados que hacen de una ciudad pues demasiado dependiente de algunas zonas céntricas, ¿no? De Guadalajara y Zapopan, por ejemplo, ¿no? Exactamente. De hecho, de eso se trata nuestro modelo, digamos, policéntrico, el sistema de ciudades que ya acordamos, que ya validamos. Se parecen mucho a Barcelona. Barcelona es una ciudad referente a nivel mundial, con alta calidad de vida, que ha ordenado muy bien su desarrollo. Es una ciudad densa, muy densa. Muy densa. Barcelona tiene prácticamente la misma población que Guadalajara en un cuarto de la superficie, un tercio tal vez. Barcelona tiene de 6 a 8 plantas de edificación vertical en toda la ciudad. Y eso ha propiciado también que el espacio público sea el lugar en donde se desdobla la vida. Las viviendas son más pequeñas en promedio, pero el espacio público es mucho más amplio y con más calidad. La gente vive una buena parte de su vida afuera, en los parques, en los centros culturales. Y eso genera tejido social, eso genera mayor relación, genera reconocimiento. Vínculos. O sea, genera los enlaces entre los nodos, entre las comunidades en donde la vida se hace. Y Barcelona es apenas un referente. Medellín ha hecho una transformación muy importante. Tenemos también como referentes otras ciudades de otra escala, con otra circunstancia en términos de riqueza, digamos, o ingreso per cápita como Londres, pero ciudades como Londres también se han reorganizado a partir de los 600 boroughs, los 600 barrios, digamos, del Gran Londres, para crear un modelo policéntrico. Tú en Londres no tienes por qué cruzar toda la ciudad de un lado a otro para trabajar o para ir a un centro de cultura o para ir a la universidad. Existen por todo el territorio distribuidos y son modelos de ciudad compacta, de una escala más caminable, más humana, más natural para nosotros. ¿Y qué tan sustentable a largo plazo, Ricardo, es este PodMed? Me refiero porque pues se interpreta mucho que ahorita la mayoría que tiene Movimiento Ciudadano en la metrópoli permitió que saliera este plan. Pero, por ejemplo, si la pierdes y llega otro partido, ¿qué tan arraigado está ese consenso para que dure algunos años? Bueno, esa es la gracia del modelo de coordinación metropolitana que tenemos nosotros en el área metropolitana. Tenemos una ley de coordinación metropolitana que es la que determina la necesidad de existencia del plan de ordenamiento territorial. Tenemos también la necesidad de construir un programa de desarrollo metropolitano, que es el conjunto de políticas públicas y de ejes estratégicos para el modelo de ciudad, el modelo de resiliencia o atlas de riesgos y el sistema de información y gestión de la escala metropolitana. ¿Qué significa esto? Que independientemente de quién gane la elección o las futuras elecciones en los siguientes 25 años, la ciudad ya está determinando hacia dónde quiere moverse, en qué rumbo se estará moviendo, con qué ritmo se estará moviendo, qué debe lograr en cada etapa a los 3 años, a los 5 años, a los 10, a los 15, independientemente de los resultados político-electorales. O sea, hay una solidez tal en el modelo y en la norma que todo lo que tenemos que hacer es cumplir la norma de desarrollo metropolitano. Es decir, ¿nadie puede evitar su implementación? No. ¿A futuro? Es decir, ¿no pueden llegar nuevos alcaldes y decir, ¿saben qué? A nosotros no nos gusta este modelo, apostemos por otro? Tendrían que plantear otro modelo, construir un consenso unánime de los 9 municipios y cambiarlo con la aprobación de los 9 ayuntamientos y del gobierno del estado, que no es cosa fácil. ¿Qué pasa, Ricardo Gutiérrez Padilla, con este asunto ambiental que ha generado polémica en los últimos días, de si el PodMed no toma en cuenta, si el IMEPLAN no toma en cuenta a la hora de la elaboración algunas indicaciones en materia ambiental de la SEMADET? A ver, yo diría que eso es un falso debate, digamos. Primero, ¿ha generado polémica? No, ha generado un medio que ha insistido una y otra vez en presentar una visión parcial de las cosas. La SEMADET hizo observaciones, sí, hizo 22 observaciones, de las cuales 6 en estricto sentido corresponden a unidades de gestión ambiental. Sí. Las otras 16 no. Las otras 16 son señalamientos como nos gustaría que el capítulo del agua tuviera más previsiones sobre la demanda futura, las fuentes, la calidad del agua disponible, etcétera, que no son materia en estricto sentido del PodMed, sino de todo el plan de manejo de aguas de la Comisión Nacional del Agua, de la CEA, de CIAPA y de otras instancias. O también nos dijeron en SEMADET, nos hubiera gustado insertar en el PodMed algunos criterios que estamos impulsando en el esfuerzo que hemos iniciado para actualizar el programa de ordenamiento ecológico territorial del Estado. Pero eso es una función que tiene que hacer SEMADET por sí misma. Y luego armonizar esos instrumentos con los planes de ordenamiento ecológico locales que deben hacer los municipios. Así se previó, así se acordó y de hecho en una hora más está convocada ya la reunión para iniciar los trabajos de armonización entre SEMADET, los municipios y el IMEPLAN. No hay debate, no hay contradicción.
De las 6 observaciones de las unidades de gestión ambiental, 2 son lecturas imprecisas de los analistas de Semadet. Se equivocaron al leer los códigos de los mapas, y las otras 4 representan una cierta interpretación de los grados de protección. No es que uno sí proteja y el otro no, sino que tanto se protege en una condición, porque en los planes parciales de desarrollo que los municipios tienen vigentes hoy, algunos proyectan criterios de manejo ambiental, pero son instrumentos de ley, es decir, son actos de autoridad en firme que no puede cambiar ni el POTMED ni el IMEPLAN. Sí tenemos que revisar, y eso está dicho desde la introducción del POTMED, tenemos que revisar, tenemos que actualizar, tenemos que armonizar. Pero si nos esperamos a tener todas las soluciones antes de aprobar el instrumento, pues en esa lógica yo les diría no existirían los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, si no estuvieran resueltas todas las contingencias posibles en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, pues no existiría la nación. Entonces, de los puntos que plantea Semadet, ¿cuáles te parecen sensatos de abordar? Todos son sensatos, pero ninguno es obstáculo jurídico. Ahí es donde está el sesgo de la interpretación. Todos son razonables, todos son bienvenidos, todos pueden ayudar a mejorar el instrumento, pero ninguno es un obstáculo o violación a la norma, ninguno. Es decir, los temas ambientales sí se incluyeron desde el principio en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial. Por supuesto, existe todo un capítulo llamado Sistema Verde en el que se establecen estos elementos. ¿Cómo se integra el Sistema Verde? Con 2 principales insumos: el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado y sus determinaciones, y el conjunto de los planes de ordenamiento ecológico locales de los municipios. Tristemente, solo 2 municipios tienen un POEL válido, vigente. Un tercero lo está construyendo, los otros 6 no tienen el instrumento de ordenamiento ecológico. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner a los municipios a trabajar, a cumplir con la norma y hacer sus planes de ordenamiento ecológico locales, armonizarlos con la nueva visión que está impulsando Semadet para el programa estatal del ordenamiento ecológico, y cuando tengamos esos criterios armonizados, los municipios deben revisar sus programas de desarrollo municipales, sus planes de desarrollo de los centros de población y los planes parciales de desarrollo urbano, porque así lo dice la ley. Al aprobarse el POTMED, tiene que hacerse toda esa revisión y precisarse, pero es después de la aprobación, no como condición previa para aprobar. Para aprobarse. 3140, terminación, te pregunta, Ricardo, ¿por qué no se ejecuta un plan con más parques y jardines? El oriente son solo casas, no hay un Central Park o bosques de Chapultepec que sea céntrico. Ya está planteado, existen muchas propuestas de regeneración urbana en lo que se llaman los nuevos entornos urbanos sustentables. Por ejemplo, les señalo por lo menos 2, hay uno en la zona de Salatitán-Tetlán, otro en la zona de Oblatos, simplemente por mencionar un par, en donde se establece no solo esta necesidad, sino la de revitalizar todo el entorno. Hay que crear áreas verdes, hay que rehacer la ciudad en muchos de estos sitios, hay que invertir en equipamiento público y hay que vitalizar los espacios públicos. Hay una lista muy larga de nuevos espacios de regeneración, estamos hablando de cerca de 30 en todo el conjunto metropolitano, sobre todo en aquellas zonas en donde no hay, como el oriente, el sur o las zonas, digamos, en donde ha habido menos desarrollo con equipamiento de calidad. Ricardo Gutiérrez Padilla, director del IMEPLAN, ¿qué tanto se ha avanzado en negociaciones entre los municipios y también en conjunto con el IMEPLAN para que algunos servicios que ofrecen ahorita los municipios sean integrados en una estructura metropolitana que les dé mayor eficiencia? Bueno, se ha avanzado mucho. Como parte del complemento del Plan de Ordenamiento Territorial, del POTMED, insisto, viene el programa de desarrollo, que es como la guía básica para la construcción de ciudad para los siguientes 25 años, y también un nuevo modelo de gestión, en donde se pretende crear agencias metropolitanas para la prestación de los servicios públicos. Son 7, ¿no? Hasta ahora sí, tenemos por ejemplo la de seguridad, que es la primera, está en estudio en ayuntamientos y es muy probable que en las siguientes 3 semanas por fin ya se dictamine su creación. Próximas 3 semanas. Es muy probable porque estábamos esperando la evolución de la reforma constitucional del artículo 115 para la creación del mando mixto de policía en los estados, que ya la aprobó el Senado en comisiones y pleno, pero que la Cámara de Diputados apenas estará por resolver. Si se va hasta el periodo ordinario de septiembre a diciembre, lo más probable es que los ayuntamientos decidan suscribir el convenio de asociación intermunicipal y crear como un acto local la Agencia Metropolitana de Seguridad, y luego ya sería asimilada en el mando estatal. Ahora, Ricardo, ahorita vamos a las demás agencias. En materia de seguridad, ¿todos los municipios le entrarían a esta agencia metropolitana? Bueno, yo espero que sí, porque digamos es como la extensión de la planeación a la gestión. Es decir, si ya acordamos que queremos un modelo de ciudad, ahora hay que darle la administración apropiada, hay que darle la gobernanza adecuada para que sea una realidad, para no caer en esta especie de dicotomía. ¿Qué te han dicho los municipios a ti en particular? Pues yo creo que en general lo ven bien. Al principio había ciertas dudas de si era conveniente, de si era necesario, si era oportuno, pero supongo que también con la
iniciativa de reforma hacia el mando único y luego mando mixto, ¿no? Sí, el mando flexible, pues ahora lo que se ve en los municipios es que de cualquier forma muy pocos de ellos podrían conservar la policía, lo cual es también un aliciente, es un factor de aliento para sí ir al conjunto metropolitano. ¿Y cuál sería la estructura de esta agencia? Es decir, ¿quién, por ejemplo, habría un comisario, como le llaman ahorita, metropolitano? Es decir, ¿cuál sería la estructura? Bueno, primero, jurídicamente sería un organismo público descentralizado por asociación intermunicipal. Como el CIAPA. Como el CIAPA, básicamente. O como el IMEPLAN. Son dos figuras que ya existen así. Luego, tendría una junta de gobierno. Esa junta de gobierno se prevé que sea la misma junta de coordinación metropolitana, es decir, los 9 alcaldes y el señor gobernador, con lo cual se cumple la condición de que nadie deja de ser autoridad, solo que pasa de ser autoridad unipersonal en un territorio delimitado a una autoridad colegiada en un territorio metropolitano. Luego, ¿tendría un comisario metropolitano? Sí. Habría 3 mesas de trabajo para el diseño fino de la operación de la agencia. Una que haría todo el análisis de las reformas de reglamentos y ordenamientos jurídicos y leyes. La otra se dedicaría al análisis administrativo financiero para ver todo el modelo de contrataciones, el uso del patrimonio, los recursos financieros necesarios para su adecuada operación. Y la tercera mesa estaría destinada al modelo de operación, nuevos modelos de demarcaciones territoriales, coordinación, etcétera. Entonces, esas 3 mesas empezarían a funcionar justo al momento de la suscripción del convenio. Supongo que 3 semanas máximo en mi previsión. ¿Y el comisario metropolitano puede surgir de los actuales comisarios municipales? Porque ya hay por ahí alguno levantando la mano. Bueno, yo creo que puede surgir de entre ellos o de algunos más. Ya lo tendrán que decidir los miembros de la Junta de Gobierno. Pero no hay ningún impedimento, digamos, para que sea actual. No, en absoluto ninguno. Nadie está impedido y tampoco nadie está asegurado. Vamos a ir al corte. Estamos platicando con Ricardo Gutiérrez Padilla, director del IMEPLAN. Les recuerdo las formas de contacto: 3122-4200, 3122-4266, el WhatsApp 3318-80-7641. 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos platicando con Ricardo Gutiérrez Padilla, él es director del IMEPLAN. Ricardo, algunas preguntas que nos hace el amable auditorio, terminación 3896. En este nuevo plan de ordenamiento ya se contempla terminar el periférico, porque en Tlaquepaque no tenemos ni siquiera avenidas. Sí, está proyectado y yo supongo que antes de lo que imaginamos estará ya desarrollado. Sí, está proyectado. Nos dicen también algunos otros mensajes, terminación 9248. Bueno, es un reporte de tráfico intenso por periférico desde Adolfo Jor hasta carretera Chapala por persona atropellada, fallecida sobre periférico en el trébol de carretera Chapala. De igual tráfico intenso desde el aeropuerto por carretera Chapala por accidente en el caracol de periférico y Chapala. Autoridades están en la zona. Carlos B. nos pregunta, ¿qué plan hay para los eventos culturales de calidad, de acceso gratuito que actualmente solo ocurren, por ejemplo, en el Teatro Degollado? Siempre hay que ir al centro para disfrutarlos. ¿Cómo entran en este nuevo plan para acercarlos a otras áreas lejanas al centro histórico? Te preguntan, Ricardo. Bien, bueno, hay ya un primer paso. Los gobiernos municipales, al menos una parte de ellos, se hicieron un rediseño y crearon lo que se conoce como construcción de comunidad, una oficina que está destinada a fortalecer los lazos sociales. Alinearon ahí cultura, deporte, recreación, educación con innovación social y participación ciudadana y tienen proyectos, digamos, de integración metropolitana para revitalizar los espacios comunitarios con espectáculos de calidad, pero también con proyectos que promuevan la manifestación cultural de las propias personas, no solamente como receptoras de cultura, sino como generadoras de cultura. Esas manifestaciones probablemente desemboquen luego en una mesa metropolitana de cultura y eventualmente también podríamos aspirar a tener una agencia metropolitana de cultura que tome la agenda de este modelo policéntrico de ciudad y se encargue de que la cultura esté presente en todo el territorio de la ciudad. Es decir, para que el habitante de Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan no tengan que ir al centro histórico de Guadalajara a presenciar eventos culturales. Es correcto, la cultura tiene que estar en nuestra escala, en donde vivimos, en un modelo cercano, compacto, a no más de 30 minutos de distancia de donde vivimos. Caminando o en bicicleta podamos llegar a donde la cultura se pueda manifestar. Reporte una luminaria afectada hoy hace 8 días y no hay respuesta aún. Mi reporte es 11 38 21 751. Gracias, Alberto, por decirnos. Paulina también nos dice, ya está adecuado también carriles centrales. Bueno, nos dice en el caso de periférico, por el tráfico en esta zona de la ciudad. Ricardo, el asunto de la gestión metropolitana de la basura, entiendo que es otra de las agencias, ¿no?, que se está discutiendo. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál debería ser el modelo metropolitano? ¿Un modelo público, es decir, que opere directamente el gobierno, o un modelo externalizado, un modelo privado?
Estamos explorando los dos polos, es decir, en medio caben muchas figuras. Matices, digamos. Exactamente, sí. Estamos explorando los dos. Con el municipio de Guadalajara se está trabajando en colaboración con el Banco Mundial una propuesta para diseñar un modelo de gestión de residuos, de basura, para todo el conjunto metropolitano, y con el Fondo para la Prosperidad del Reino Unido, a través del IMEPLAN, estamos trabajando también ese modelo bajo la lógica de lo que se conoce como Waste to Energy. ¿Qué hacemos con los residuos finales para que lo que ya no podamos reciclar o reutilizar en el camino, pudiéramos aprovecharlo para generar energía? Básicamente energía que la basura eléctrica. no sea totalmente basura. Que la basura sea sirva para algo. Para algo hasta el último proceso productivo rentable. Y en esta lógica está claro también, porque la agenda metropolitana que acordaron los alcaldes y el señor gobernador establece que en algún momento contaremos con una agencia metropolitana de gestión de residuos. Ahora, ¿será pública, será privada o será una asociación público-privada? Eso lo determinará el modelo en función de, primero, el diseño con el que nos estaríamos organizando, luego los requerimientos para que ese diseño sea viable, técnica y financieramente, y después ya veríamos cuál es la mejor manera de distribuir concesiones, asimilar actores presentes, invitar a futuros actores para que tengamos el mejor modelo de gestión de residuos de una ciudad como la que tenemos hoy, claro, y la que queremos construir para el futuro. Entiendo, Ricardo, que el mejor modelo es el que funciona, ¿no? Más allá de porque digamos, siempre hay muchos debates en torno a este tema, pero digamos, si de ti tuviera que salir la decisión, ¿tú qué preferirías? ¿Apostar por un modelo público o por un modelo privado? ¿Qué crees que en el entorno como el de Guadalajara pudiera funcionar mejor? Yo no quisiera dar, digamos, a priori una posición. ¿Por qué? Por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín maneja el proceso, digamos, de gestión de residuos de basura y es perfectamente rentable. Trabaja con números negros y en el conjunto de las Empresas Públicas de Medellín son hasta una agencia financiera muy fuerte de préstamo de capital para impulso de procesos productivos en la región metropolitana. También hay empresas que son muy eficientes y que te pueden quitar no solamente costos, sino elevar la satisfacción de los usuarios, de los ciudadanos. Pero eso, costos públicos, es a lo que me refiero. Pero, por ejemplo, Barcelona tiene concesionado el servicio público a empresas de que ya lo van a revocar, por cierto. Sí. Y les ha funcionado muy bien, pero implica una tarifa. La gente tiene que pagar como paga su electricidad y como paga su agua. Entonces hay algunos que dicen yo no quiero pagar porque yo pago impuestos, o algunos dicen yo no puedo pagar. Tendría que ser un servicio inherente al municipio, ¿no? Y en el municipio tenemos que encontrar la manera de que sea rentable, que sea manejado con criterios de absoluta transparencia, que sea muy funcional y que trabaje con números negros, que no genere pasivos, lo que nos pasó con el CIAPA, por ejemplo. No te quiero meter en aprietos, pero ¿cuál crees que funciona mejor, Guadalajara o Zapopan? Ahorita, actualmente. No lo sé. Los números en una dirección nos dicen que Guadalajara funciona razonablemente bien en algunas cosas, Zapopan funciona razonablemente bien en otras, pero yo creo que ambos tienen luces y sombras. En ambos podemos mejorar y podemos mejorar mucho. Ricardo, ¿qué otros asuntos serían susceptibles de metropolizarse? Aparte de la seguridad, que ya lo discutimos, y también el tema de la basura. Bueno, está la movilidad, que es un gran tema, es un gran problema. Una ciudad como la que aprobamos, una ciudad policéntrica que se convierte en un sistema de ciudades, requiere no solamente las centralidades, que son como los nodos de una red, sino requiere los vínculos, y esos vínculos tienen que ser robustos, redundantes, alternativos, para que las cosas que ocurren en la ciudad tengan mucho más vitalidad, más dinamismo. Entonces necesitamos invertir muy fuertemente en conexión entre centralidades, nuevas rutas, nuevos mecanismos de movilidad, nuevo transporte público, nuevas maneras de movernos, y eso implica una concentración, digamos, de procesos en una instancia rectora. La dispersión no camina bien en la escala de la ciudad metropolitana como es Guadalajara hoy. Entonces la agencia de movilidad sería otra, la de residuos que ya comentamos, la de seguridad, tenemos listo urgencias médicas, que es un reclamo, la gente nos ha pedido muchísimo el lanzamiento. Aparte ahí se ven claras las asimetrías, ¿no? Entre municipios, eso es tremendo, ¿no? Unos muy buenos y otros realmente malos. Completamente mundo, abandonados, ¿no? Sí. Entonces ahí necesitamos un diseño que ya está listo y también en estudio en los ayuntamientos. También está planteado la revisión del agua, del CIAPA. El CIAPA es en sí mismo una agencia metropolitana, exacto, pero no cubre a los 9 municipios del área metropolitana de hoy, y tiene muchas dificultades en términos financieros, capacidad de desarrollo de infraestructura y demás. El CIAPA o Agencia Metropolitana de Gestión del Agua tendrá que ser revisitado, su modelo revisado y replanteado para las necesidades futuras de la ciudad. Y también se contempla un circuito de parques y áreas recreativas, o sea, todo un cinturón, digamos, verde en el conjunto metropolitano, no solamente en la parte externa, sino en los anillos concéntricos, internos, mediales, periféricos y los dilatados. En todas partes necesitamos fortalecer el equipamiento de áreas verdes como espacios públicos. Es decir, un cinturón que impacte a todos los municipios del área metropolitana. Es más bien como una red
que tiene varios anillos y vínculos entre los anillos. Es un conjunto de parques y áreas recreativas con corredores verdes que conectan a unos con otros y que nos permitan, primero, mejorar nuestro índice de áreas verdes por habitante. Les doy un dato. El área metropolitana en su conjunto tiene un valor cercano a 3 metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo 9. ¿No? Y, por ejemplo, Portland o Vancouver andan en 15. Entonces, y nos quedamos con la idea de Guadalajara como una ciudad verde, ¿no? Bueno, no, eso ya es una idea. Y no lo es. Lejana, no digamos, lo es como... sí, una nostalgia de lo que Guadalajara fue y hemos perdido y tenemos que hacer mucho para recuperarlo. Y en el caso de la movilidad, ¿cuánto se propone invertir en términos de movilidad de aquí, porque está planeado 2040, de aquí a 2040, cuánto se tendría que hacer para realmente conectar estos pequeños centros de la ciudad, digamos? Bueno, hay estimaciones dependiendo de la evolución del modelo, ¿no? Dependiendo de si podemos redensificar la ciudad, si podemos parar, como ya lo hemos determinado, el crecimiento expansivo y volver a traer gente a la ciudad hacia el interior. Entonces se requieren menos inversiones porque están las personas más cercanas en comunidades más compactas, más cerca del empleo, más cerca de la escuela, de los hospitales y demás. Pero digamos, yo te diría que no menos de 50,000, 60,000 millones de pesos en los siguientes 10 años. Es decir, a ritmo de 5 o 6 mil millones de pesos anuales. Ahora puede ser inversión privada, es decir... o esquemas de asociación público-privadas. Esquemas de PPP o APP, sí, correcto. Ricardo, ¿y se propone algún tipo de transporte, algún tipo de modelo, es decir, apostar por BRTs, tren ligeros? ¿Se propone algo en el plan? Sí, por supuesto. Guadalajara Metrópoli y Guadalajara Municipio ya tienen un compromiso con lo que se conoce como desarrollo orientado al transporte sustentable. Ya somos una ciudad DOT y una metrópoli DOT. ¿Qué significa? Que vamos a invertir mucho más en corredores masivos, en líneas de BRT o en líneas de tren eléctrico más adelante, y en torno a esos corredores de movilidad se promocionará el desarrollo vertical con alturas mayores. De hecho, Guadalajara acaba de aprobar un nuevo reglamento de zonificación y es muy claro que si estás en 500 metros de distancia de una estación, de un corredor de línea 1, 2, 3 o el macrobús de Calzada Independencia, podrás optar hasta por alturas de 12 pisos con muy poco estacionamiento, porque ya no requieres el auto para moverte, estás sobre el corredor de movilidad. Estás a 500 metros y por tanto se puede caminar para tomar transporte público. Entre más cerca estés de la estación, más altura. Y en la medida que te vas alejando, la altura disminuye, pero cuando te alejas de una, te acercas a otra, si vas en el corredor, y entonces vas a ver una ola, 12.86, 8.12, 12.86 en alturas, así es como por lo menos está planteado. Sí, solo sí, hay la infraestructura suficiente con la capacidad de porte para recibir todos esos desarrollos. Si no existe la infraestructura, primero la infraestructura y luego las edificaciones. Vamos al corte, platicando con Ricardo Gutiérrez Padilla. Les recuerdo las formas de comunicación: 3122-4200, 3122-4266 y el WhatsApp 3318-807641. Estamos cara a cara. De la mañana con 51 minutos. Nos dicen, Ricardo, terminación 4028, si no opera primero la ciudad policéntrica, no es válido hacer un proyecto de movilidad con un solo modelo de proyecto de la ciudad. 50,000 millones son 2 o 3 líneas de tren o 25 corredores de BRT. Solo los BRT pueden hacer masa crítica que impulse el cambio definitivo, nos dicen en relación al tema del BRT. Estoy de acuerdo. Lo primero que vamos a ver son BRTs, Peribús, el corredor de Mariano Otero seguramente, y muchos corredores de movilidad, digamos, de escala secundaria, pero con opciones amigables con el medio ambiente. El BRT tiene este lado de que el debate político medio lo ensució, ¿no? La opción, bueno, macrobús, ¿no? Que si era azul o rojo y que todo si era esto, de uno ¿no? del otro. Y que si tren ligero u otro, porque perfectamente los dos pueden coexistir y no necesariamente uno se superpone con otro. Y es mucho más barato también el BRT, ¿no? Incluso los tranvías. Eventualmente podemos ver alguna inversión en tranvías, digamos que son además muy limpios y estéticos en términos de darle otra imagen a la ciudad, ¿no? Pronto veremos ocurrir cosas en inversión en materia de transporte público masivo. Nos dice en terminación 3140, pregunta, ¿por qué no se ejecuta el plan con más? Bueno, nos decía eso también. ¿Cuál es la propuesta para resolver el periférico? Segundos pisos, un circuito interno. La misma pregunta es para López Mateos. ¿Cómo evitarán que Guadalajara se convierta en otra ciudad de México? El número de vialidades y transportación masiva en Guadalajara es menor por número de habitantes que la Ciudad de México. ¿Cómo evitar que nos convirtamos en la Ciudad de México? Es la pregunta. ¿Y qué pasa con el periférico? ¿Hacer un segundo piso? Ese es el POTMED, exactamente, esa es la clave del POTMED, ¿no? El punto central. No queremos ser una Ciudad de México, aspiramos a ser una ciudad muy diferente, distribuyendo empleo y todos los demás elementos de la vitalidad en múltiples, digamos, territorios.
y por tanto tendremos que invertir muchísimo, insisto, en modelos de BRT y en otras modalidades. Ahora a lo mejor nos parecen sacadas de ciencia ficción, pero ya, por ejemplo, hay compañías que están explorando los transportes colectivos sin ruta fija y sin conductor. Google, por ejemplo, Tesla, ¿sí?, ya están con prototipos de prueba y ellos plantean que para 2020, es decir, en 4 años, ya podrían tener, imagínense ustedes, un modelo tipo Uber, en donde con una aplicación tú marcas dónde estás y a dónde quieres ir, el sistema computa que otras personas están cerca de ti, envía un vehículo sin conductor, te toma en el punto de abordaje y hace la ruta más inteligente, calculando tiempos de desplazamiento, saturaciones, vías libres, etcétera, para los 4 en el trayecto, 5 o 6. Eso les puede parecer fantasioso, como fantasioso pudo haber parecido Uber hace 10 años y ha cambiado la vida en el planeta. En lo que se refiere al periférico, no se está pensando para nada en segundos pisos, de hecho es al revés. Nada de dobles y triples pisos, vamos un poco al modelo coreano, ¿sí? Que demolieron las autopistas de doble piso y hasta abrieron de nuevo el Tajo para recuperar, digamos, en Seúl el río que cruza la ciudad y hacer un parque lineal de alta calidad. Es decir, vamos más en esa lógica. Es más probable que ustedes vean luego aguas superficiales corriendo en Guadalajara de nuevo, es más probable eso que ver segundos pisos, en mi opinión. Y seguir con, por ejemplo, con posta a desnivel, con construir postas a desnivel, es algo que, digamos, el PodMed recomendaría. No, en absoluto. Las recomendaciones son exactamente al revés. Es transporte masivo, BRTs, sistemas, digamos, de transporte, ya ni siquiera por carpooling, esto de asociar usuarios, sino relocalizar el empleo, insisto, la actividad económica, el comercio en pequeñas ciudades, un grupo muy grande de pequeñas ciudades, cada una en sí misma. Imagínense Providencia y su entorno como una pequeña ciudad, Chapalita y su entorno como otra pequeña ciudad, Oblatos y su entorno. Donde debas de trabajar, vivir, estudiar, todo lo que necesites, tal vez no todo salir el mundo. Salir a un café. Tal vez no todo el mundo, pero sí la gran mayoría de las personas. Y reducir mucho los trayectos. Ya no tendrías que desplazar a tanta gente, ni tanto tiempo, ni en tan largas distancias. Bueno, y a buscar amigos en la zona, digo, también para... También habría que tejer. Al menos en el radio de la pizza, ¿no? Como sí, dicen. por supuesto. Nos dice terminación 6327, nos manda un video, falta de luminarias y dejan su basura en Zapopan, nomás dejaron la planta de tratamiento de basura inconclusa. 3154 terminación, buenos días, por ahí en internet hay un video donde se ve que los plásticos son reciclados como ladrillos para construir casas para la gente sin vivienda, para que lo revisen y tomen nota. En un país de Latinoamérica, no recuerdo cuál, no sé si has visto el video. Sí, Ricardo. Lo hemos visto, sí, y tomamos nota, por supuesto. Bernardo nos dice, pero ¿cuándo harán esto con la basura? ¿Cuándo lo veremos en lo de la agencia de basura? Yo creo que a más tardar en 1 año y medio, ya deberemos tener creada una agencia metropolitana de gestión de residuos de basura y ya entrar en operación. Buen día. ¿Hasta cuándo conectarán la zona de Tlajomulco con el Salto y hacia el nuevo periférico en el aeropuerto? Saludos. Está proyectado para que ocurra a más tardar en 2 años, cuando muy tarde 2 años. La conexión. La conexión, sí. Ricardo, preguntarte también por, hace algunas semanas nos tocó platicar y hablamos de la situación financiera de Imeplan en su momento. ¿Está resuelta? Parcialmente resuelta, sí. Hoy ya tenemos 10 millones de los 25 que nos autorizaron, llegaron la semana pasada. Tenemos ya condiciones para seguir trabajando sin la presión, digamos, de la carencia de recursos. ¿Cuánto necesitan entonces? ¿25 millones para terminar el año o en términos estructurales? 25 millones, no, para terminar el año. Es lo que se autorizó del Fondo Metropolitano. Lo que pasa es que hemos estado viviendo de préstamos y de la caridad. De la caridad de quien pase por ahí. De algunos municipios y de voluntarios metropolitanos que nos han compartido su conocimiento, su tiempo, su experiencia a título gratuito. Pero supongo que a partir de ahora, con todos estos instrumentos que se están echando a andar, el Imeplan necesitará más recursos y necesitará más nómina, más capacidad financiera. El Imeplan puede ser o la, digamos, evolución de las agencias metropolitanas, que no necesariamente tienen que ser parte del Imeplan. Cada agencia será un organismo público descentralizado y entonces en las agencias sí necesitaremos contratar personal, darles condiciones para que puedan desarrollar su trabajo y eventualmente el Imeplan podría convertirse en una especie de coordinación metropolitana de esas agencias. Ahora, los recursos para el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento, las soluciones de transporte y demás vienen esencialmente del Fondo Metropolitano Federal y de las aportaciones que hagan los municipios, el gobierno del estado, más las inversiones privadas que seamos capaces de convocar para que podamos resolver problemas juntos. Hace algunos días se presentó, Ricardo, el Plan Maestro de Huentitán. ¿Te parece una adecuada solución a la zona? Yo creo que todas las soluciones tienen, digamos, puntos cuestionables. A mí me parece que es un muy buen proyecto de integración para crear una centralidad fuerte en el norte de la ciudad. Es una zona que ha estado entre abandonada y muy abandonada.
durante mucho tiempo. Vean ustedes lo que ha pasado en los últimos 8 o 10 años por allá. Habrá quienes digan no debe edificarse nada y conservarse todo como un espacio verde, que en realidad una buena parte de lo que llamamos espacio verde es espacio tierra, es polvo. No son espacios verdes en sí mismos todavía. Habría que generarlos. Hay quienes cuestionan esta necesidad de armonizar el desarrollo urbano con la conservación, que es un debate no resuelto en ninguna parte del mundo. Hay quienes son conservacionistas a extremo y hay quienes son desarrollacionistas a extremo. Yo creo que el justo medio es encontrar qué es conveniente conservar y por qué razones, y qué es conveniente desarrollar y por qué razones. Y me parece que en el Plan Maestro de Huentitán ya se da una respuesta en ese sentido, con ese equilibrio. Ricardo Gutiérrez Padilla, director del IMEPLAN, gracias por haber estado aquí en Cara a Cara. Encantado, gracias a ustedes por la invitación y felicidades de nuevo. Nos necesitaremos pronto. Exacto, necesitaremos platicar otra vez de estos temas. Soy Enrique Tucen, mañana platicamos sobre las adecuaciones en materia de matrimonio igualitario. En el Congreso estarán algunos diputados y algunos activistas en la materia. Hasta mañana.